Alberto Garzón, buenos días, bienvenido a Canal Sur Televisión. Hola, muy buenos días, muchas gracias. ¿Qué dice la familia? No tiene 30 años y ya es casi candidato a la presidencia del gobierno. Bueno, son los tiempos que están cambiando y que evidentemente ha sido también un cambio en la concepción de la cultura política y que ahora, pues afortunadamente, yo creo que la juventud no es ni un valor en positivo ni en negativo necesariamente, sino que al final lo que importa es lo que uno tiene dentro de la cabeza, lo que uno proyecta como modelo de sociedad y lo que la gente entiende que es válido o no. ¿Se dice usted consciente de estar en el centro de un nuevo tiempo de Izquierda Unida? Que hay que comenzar por la autocrítica. Explíquese, por favor. Bueno, yo creo que nuestra candidatura, la candidatura que yo represento, lo que pretende es dar una nueva etapa a Izquierda Unida, es evitar el repliegue con respecto a lo que nos están dando las encuestas, que son encuestas que no nos están dando, desde luego, buenos resultados, pero que no nos puede invitar eso a replegarnos, a poner una defensiva, sino pasar a la ofensiva, pasar a decir, hay una oportunidad histórica en este país para transformar el país y hay que aprovecharla. Y por lo tanto hay que hacer también una autocrítica de los momentos que hemos vivido, es decir, si hay una oportunidad histórica, ¿por qué no somos el actor principal que está encabezándola? Y eso probablemente tenga que ver con que no hemos tenido suficiente ambición política. Una vez hemos hecho esta autocrítica, lo que le importa a la gente, al menos así lo percibo yo en la calle, es tenéis que esforzaros al máximo para transformar este país porque es un momento oportuno para ello. Ante esa que usted llama oportunidad histórica, ¿Izquierda Unida tiene que dejar de ir con flores a Podemos para llevarse calabazas? Bueno, desde luego es que nosotros somos siempre partidarios de un espacio unitario, de hecho lo llevamos en el nombre, Izquierda Unida, la unidad de la izquierda, que siempre es un instrumento mucho más útil que la fragmentación de las fuerzas que representan a la mayoría social. Nosotros somos partidarios y creemos que ese instrumento, la unidad popular, va a permitir transformar la sociedad. Ahora bien, si otras fuerzas políticas no quieren participar en ese espacio unitario, tendrán que ser ellas las que justifiquen ante la gente por qué no quieren ir, porque yo al final lo que me encuentro en la calle, cuando la gente me para porque me reconoce, es que me dice, Alberto, uníos, Pablo y tú, uníos la gente de Podemos, la gente de otros partidos de izquierdas, uníos porque es importante parar a la derecha. Le estamos viendo en imágenes a su espalda, a nuestra espalda, imágenes de usted con dirigentes de Podemos, pero dígame, ese... Sí, fue un acto de ayer en Madrid, en el que, bueno, es un acto organizado por el PSC. Ese que usted dice, digamos, reclamo de quien no quiera converger en la izquierda cometerá un error, ¿es una advertencia a Podemos o es una súplica desesperada? No, nosotros súplica ninguna, nosotros tenemos una identidad y una autosuficiencia muy importante que es la que nos da 30 años de historia y una historia que supera estos 30 años y que supera Izquierda Unida, y desde esa fortaleza ideológica, desde luego, en ese sentido, inflexible en los principios, es desde donde podemos hablar y decir claramente que la fragmentación de la izquierda, la fragmentación de las fuerzas que defienden los intereses de la mayoría social beneficia a la derecha Partido Popular, pero beneficia al bipartidismo y beneficia a las políticas que nos han traído hasta aquí. Por eso lo decimos, por una cuestión, digamos, desde el punto de vista social. Pero yo no tengo ningún problema, yo no soy de Podemos, al contrario, yo tengo muchas críticas a Podemos siempre desde la izquierda, nunca desde la derecha, críticas a Podemos desde la izquierda, pero creo que lo que compartimos es más que lo que nos separa y que eso es lo que nos debería dar la oportunidad para transformar el país. Pero a ver, ¿ha habido o no ha habido infiltración de gente de Podemos para las primarias del domingo que viene de Izquierda Unida? Yo pienso que no y que aquí lo que hay es mucha gente intentando entorpecer procesos democráticos que son necesarios en un momento como este. ¿Esa gente que usted dice está en Izquierda Unida Madrid? Probablemente haya gente que esté en Izquierda Unida de Madrid, pero desde luego donde más está es en un sistema y en una derecha que está buscando fragmentar las diferentes izquierdas, porque el Partido Popular ahora mismo se ha dado cuenta que solo por ellos mismos no van a poder ganar las instituciones y que van a necesitar de factores como, por ejemplo, cambiar las leyes electorales o la fragmentación de la izquierda para mantenerse en el poder. Sin lugar a dudas, la sociedad está cambiando, es un cambio de época y cada actor político se está reubicando como puede. ¿Debería, a su juicio, dimitir Íñigo Errejón? Yo creo que primero tenemos que dejar que la propia Universidad de Málaga sea la que determine si ha habido irregularidades o no ha habido irregularidades. Si las ha habido, naturalmente hay que asumir responsabilidades, pero si no las ha habido, pues entonces evidentemente de lo que tenemos que hablar es de política, porque yo con Íñigo Errejón, que lo conozco hace mucho tiempo, tengo muchas diferencias políticas y discutimos mucho sobre política, pero desde luego no creo que sea el espacio para debatir las cuestiones que no son especialmente políticas, sino que tienen que ver más con probablemente
campañas de buscar trapos sucios a otros, que si salen, estupendo, y se asumen responsabilidades, pero creo que aquí también hay un intento de, no solo a Podemos, sino muchas fuerzas de la izquierda, de derivar el problema desde la política hasta otro tipo de escenarios donde no se habla de política y frustra a la gente. Salvo por esta segunda referencia a este último contenido de su argumento, ¿no parece la suya una reflexión de política clásica? Vamos a esperar que la universidad aclare, hasta entonces no sabemos, luego presumiremos que lo ha hecho todo bien. Bueno, pero porque estamos en un Estado de Derecho donde evidentemente... que eso es lo dicen otros, digo, que hay otras fuerzas que dicen eso. Bueno, también el Partido Popular pues defiende cosas sensatas a veces, quiero decir, yo puedo estar en disonancia con muchas cuestiones que ellos defienden políticas, pero no necesariamente estoy en el antagonismo absoluto, pueden llegar a defender elementos sensatos. Yo creo que hay una campaña contra Podemos, contra Izquierda Unida, contra la izquierda en general, por parte de un sistema, de un poder económico que está buscando, pues evidentemente, cómo fragmentar a la izquierda y sobre todo algo muy preocupante desde un punto de vista de un ciudadano que le preocupa la política y cree que es un elemento fundamental para transformar la sociedad, y es derivar el problema desde el ámbito político de los argumentos para transformar la sociedad hacia un ámbito del barro para protestar, para llevarnos a un escenario que lleve a la gente a su casa y a no votar. El PSOE va a votar con ustedes la toma en consideración de una proposición de ley de Izquierda Unida y del Grupo Mixto, o de la Izquierda Plural y del Grupo Mixto, para la modificación del artículo 135. Es decir, que puede haber pacto también entre Izquierda Unida y el PSOE. Bueno, futuro. Parece que han cambiado de opinión, esta tarde lo debatimos y de hecho soy yo quien lleva en nombre de la Izquierda Plural este programa lo han dicho, sí. Este debate y lo que estamos es ante un cambio de táctica del Partido Socialista que obedecerá a sus a su propia hoja de ruta, porque a mí me sorprende. Yo llevo en el Congreso 3 años y los 3 años que llevo hemos planteado muchas veces el cambiar y el quitar esta reforma del artículo 135 y el Partido Socialista y su diputado en Economía, que entonces era Pedro Sánchez, fueron siempre los que dijeron que ese artículo estaba muy bien, que estaba muy bien cambiado y que no había error. Hoy parece que han cambiado de hoja de ruta, pero vamos a ver si es una cuestión puramente de principios o si es una táctica electoral que no obedece a una hoja de ruta de transformación, sino a una hoja de ruta de aguantar electoralmente. En todo caso, si se suman, adelante. Hay otras cosas en las que discreparemos seguramente y a día de hoy yo te puedo decir que el Partido Socialista de España en el Estado no es precisamente el actor con el que nosotros pretendemos hacer ningún tipo de alianza. Veo más fácil una gran coalición PSOE-PP antes que un acercamiento del PSOE a los partidos de izquierdas. No obstante lo cual, señor Garzón, no ya para esta reforma concreta del artículo 135, modificar esa reforma, sino para modificar la Constitución en su conjunto, tendrán que ponerse de acuerdo también con el PSOE y otras fuerzas, ¿o no? Si hay que reformar la Constitución de acuerdo a los trámites constitucionales establecidos, habrá que ver primero cuál es la correlación de fuerzas en el Congreso. Si es la de ahora, ni siquiera se podría hacer con el Partido Socialista. Lo que ocurre es que el país está cambiando de una forma muy radical y muy impredecible por cualquier sujeto y analista político, de tal forma que después de las elecciones generales del 2015 podría haber cualquier otro tipo de correlación de fuerzas y quizás, y digo quizás porque no se puede saber, el Partido Socialista ni siquiera fuera... ¿Me deja que le proponga una como una hipótesis? Sí, vamos a ver. A ver, ni ustedes, Izquierda Unida, ni Podemos, ni PSOE, ni PP, ni nacionalismos varios, ni varias minorías consiguen, ni por sí, ni con grupos afines, tener los 2 tercios que pide la Constitución para una reforma, para una revisión total de la Constitución. ¿Qué pasa? ¿Se tienen que poner de acuerdo o no se tienen que poner de acuerdo con los demás? Hombre, es una hipótesis posible, desde luego. Es política ficción y a mí de política ficción normalmente no me gusta hablar, pero si fuera esa hipótesis cierta, evidentemente es que por unos trámites legales tendría que cambiarse así. Ahora, yo hablo de una cuestión, nosotros llevamos un proceso constituyente. Nosotros no somos partidarios solo de reformar la Constitución parcialmente o meter parches, sino de cambiarla totalmente, revisarla totalmente. He hablado de revisión total. Sabe que la Constitución contempla la posibilidad de revisión total. De revisión total. Pero esa revisión total tiene que ir acompañada de un debate por abajo. Lo que no queremos es que repitamos el proceso de la transición en tanto que fuera un proceso dirigido por los principales actores políticos de diferentes partidos que en determinados despachos cierran los artículos. Yo creo que hay que llevar a un escenario de politización absoluta a toda la sociedad para debatir, por ejemplo, qué se prioriza, el pago de intereses de la deuda o la sanidad pública. Bajar ese debate a la calle y que sea la calle la que efectivamente pueda hacer. Ese es un debate de cambio de Constitución, pero hecho desde abajo, que es muy diferente a hacerlo entre una reunión entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Perdóneme, pero ¿esto cómo se hace? Vamos a ver.
Hay elecciones, se produce la composición de la nueva Cámara, la que sea, y para que sea el debate desde abajo, ¿qué hay que hacer? ¿La nueva Cámara se está quieta y promueve asambleas ciudadanas o qué? ¿Qué es lo que hace? No, esto es un concepto de participación democrática que tiene que ver con la tradición republicana. Es decir, igual que una familia no delega todo al colegio, la educación de sus hijos, en la política tú no puedes pretender delegarlo todo a los representantes. La ciudadanía tiene que estar fiscalizando continuamente a los representantes de la misma forma que entendemos que no se puede concebir la democracia como votar cada 4 años. Por lo tanto, un proceso constituyente tiene que ver con esos actores de esa nueva Cámara que facilitan el debate, no solo para que puedan votar, sino para dotar de instrumentos de debate en cada pueblo, en cada ciudad, para que se debata desde abajo los elementos que están sujetos de modificación en la Constitución. O sea, la primera proposición de esa nueva Cámara o esas nuevas cámaras sería: establezcamos estos cauces para que desde abajo llegue información sobre cómo se quiere. Ajá, antes de proceder a ninguna modificación, por tanto. Efectivamente, primero un debate sano y sincero desde abajo. Mientras tanto, la cotidianidad no se detendrá, ya sabe. Habrá que la realidad es tozuda en ese sentido, está claro. Le pregunto, ¿usted cree en la unidad de España? Yo no creo en la unidad de España como tal. Si por unidad de España nos estamos refiriendo a un concepto muy utilizado por una derecha que es bastante rancia. Yo no soy independentista, no soy nacionalista, y al no ser nacionalista no soy nacionalista ni de Cataluña, ni andaluz, ni español. Yo creo que los pueblos son una construcción social, soy más de esa máxima que dice los trabajadores no tienen patria, pero creo que el problema en España no se puede obviar. No se puede obviar porque hay un problema de choque de identidades nacionales. Hay quienes se sienten catalanes, hay quienes se sienten vascos, hay quienes se sienten andaluces y quienes se sienten españoles. Y en temas de identidad son como las creencias, no se puede discutir sobre ellas, o crees o no crees, o sientes o no sientes, pero no hay nadie que diga yo desde la ciencia te impongo que eres español, te impongo que eres catalán. Por lo tanto, esconder el problema debajo de la cama no sirve de nada, que eso es lo que hace Rajoy. Hay que resolverlo desde la política, desde una mesa de negociación. ¿La República creía en la unidad de España? Yo le he preguntado por la unidad de España en puro sentido semántico, sin ninguna connotación, digamos, ideológica ni histórica. Es que los pueblos son construcciones sociales, los pueblos son construcciones sociales siempre. A ver, España hoy es un Estado social. España hoy es un Estado. Sí. Tal cual está. ¿Usted cree en su permanencia tal cual está? Yo soy partidario de una república federal, de federalismo, pero de un federalismo con... Sí, es unidad, pero dentro del respeto al derecho de autodeterminación, el derecho a decidir. Unidad no forzada, unidad porque 2 entidades, o 3, o 4, o las que fueran, porque está sujeto a debate, deciden unirse desde la independencia, de la autonomía que les profiere ser una comunidad política federal. ¿No está bien ya de que la izquierda tenga temores, complejos, fantasmas quizá muy justificados históricamente, para hablar en defensa con argumentos de la unidad de los pueblos que integran esto que se sigue llamando España? Sí, pero ahí has cambiado la palabra, ahí has dicho la unidad de los pueblos, en eso estoy de acuerdo, pero si es la unidad de España como un sujeto que además tiene una historia y una construcción ideológica detrás, desde luego no, pero sí que creo que, por ejemplo, la unidad de los pueblos es fundamental, la unidad de aquellos que se sienten parte de un pueblo, totalmente respetable, y al final es lo que nos importa, es decir, un pobre en Cataluña es igual de pobre que el pobre en Andalucía, sufre desahucios, sufre recortes, y sufre recortes por parte de quienes dicen que le representan como una entidad nueva. Por lo tanto, yo creo en el internacionalismo y creo que tenemos que construir una Unión Europea de los pueblos de Europa, que no tiene nada que ver con la Unión Europea actual. De la misma forma que quiero una España que es la unión de los pueblos de España, que no tiene nada que ver con la que hoy, porque hoy es una unidad construida sobre la imposición y sobre determinadas connotaciones que proceden de nuestra historia, de 40 años de una dictadura centralista que hizo una transición y no una ruptura. Si era una unidad de los pueblos de España lo que defendía la República, yo le pregunto por qué la izquierda no defiende, ya es hora quizá de que lo haga, no sé, a su juicio lo someto, con argumentos, la unidad de los pueblos. Es decir, no solo estar de acuerdo, sino, ¿cree usted que la izquierda pronuncia lo suficiente argumentos a favor de esa unidad de los pueblos o simplemente asiste expectante a la tensión para decir que los pueblos tienen derecho a votar? No, yo pienso que sí, que se defiende. Es decir, yo no quiero que los catalanes se vayan de lo que es actualmente la configuración del Estado español. Yo quiero que mis compañeros que están en Cataluña puedan sentirse partícipes del mismo, digamos, institución política que yo, porque sea una institución política justa y con justicia social. Yo creo que se habla lo suficiente de la unión de los pueblos de España. El problema es que hay una mediatización
radicalización y una polarización en términos de Rajoy y Artur Mas, que están utilizando un conflicto real para sus intereses partidistas. A ver, solo me queda una cuestión antes de que nuestra mesa también le pregunte. La reduzco al máximo. Usted ha dicho, en materia de corrupción, quien esté implicado ya puede correr, o algo así, ha dicho usted. Le pregunto, ¿tiene que correr José Manuel García, el portavoz municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla? Bueno, este compañero está ahora mismo en una posición en la que yo creo que desde luego va a ser coherente con lo que son las prácticas de Izquierda Unida, unas prácticas que nos hacen pensar que para que la gente en la calle nos entienda como un instrumento útil tenemos que ser coherentes y tenemos que ser ejemplares. Y sin lugar a dudas este compañero yo creo que va a ser perfectamente coherente con todo esto. Señor Garzón, le van a preguntar en nuestra mesa quién empieza. Lourdes Luce, por ejemplo. A ver. Señor Garzón, muy buenos días. Muy buenos días. Yo quería preguntarle sobre la coalición de gobierno en Andalucía. Usted ha sido muy crítico con la formación del pacto de gobierno, incluso cuando le ocurrió el episodio de la Corrala. Yo creo recordar haberle leído a favor de que se rompiera el pacto. Me gustaría saber su opinión, cuál es su valoración de la coalición de gobierno. ¿Izquierda Unida debe mantener esa coalición de gobierno? ¿En un futuro también debería optarse? ¿O usted es más de modelo Extremadura, que tampoco sabe muy bien lo que es, un apoyo externo, pero en fin, a un partido de derecha? Me gustaría que fuera claro la respuesta. No, yo pretendo ser siempre claro en todas las respuestas. Yo nunca he apoyado el modelo de Extremadura, siempre he dicho que es una estrategia que a mi juicio es errónea para la izquierda y creo que desgraciadamente la sociedad nos va a dar la razón, o me va a dar la razón en ese punto. Ahora bien, nosotros estamos en la Junta de Andalucía para hacer cosas que no se harían si no estuviéramos nosotros. Un ejemplo claro es el de la Corrala, y creo que hemos sido muy molestos para determinadas posiciones del Partido Socialista, como por ejemplo en el caso de la Corrala, que al final se nos terminó dando la razón por todos los ámbitos, se nos terminó dando la razón y al principio se intentó construir la idea de que Izquierda Unida era una fuerza populista en sentido peyorativo y absolutamente perjudicial para la sociedad. Yo creo que Izquierda Unida tiene que cumplir su pacto programático con el Partido Socialista y desde luego tiene que añadir un elemento que a mí me preocupa y es el elemento de la corrupción. Es decir, yo la imagen que tengo, que me doy vueltas por todo el Estado, es que desgraciadamente desde Andalucía se manda una imagen de que Andalucía es corrupta, desgraciadamente, porque yo sé que Andalucía no es Andalucía corrupta, que ha habido gente que es corrupta en Andalucía sin lugar a dudas, pero las noticias que llegan de Andalucía a otras partes del Estado están vinculadas a los ERES, a los cursos de formación fraudulentos y a determinadas cuestiones, y creo y sospecho, porque lo percibo así, que el Partido Socialista no está siendo lo suficientemente contundente contra estos casos para limpiar el nombre de Andalucía. Y eso es lo que verdaderamente me preocupa actualmente y estoy convencido que nuestros compañeros de Izquierda Unida Andalucía van a hacer todo lo posible para que esto cambie. Pregunta a Paco Rellero. Alberto, yo, en fin, me sorprende un poco de que la configuración de España esté basada en una imposición, que es lo que ha dicho usted. Verdaderamente me sorprende, porque realmente lo que hay es un marco legal que ampara la posibilidad de hacer política en España. El hecho de que a través de una reforma o de una aprobación de una constitución donde participa el pueblo y participa las distintas regiones que integran este pueblo, tienen una serie de estatutos de autonomía cada una de las regiones. ¿Ustedes quieren cambiar esto? Me parece razonable, pero tendrán que cambiar con la ley. Esto no es ninguna imposición. Estamos amparados por un sistema democrático, que creo que es lo primero que hay que decir. Con respecto al asunto de Podemos, Tania Sánchez, que está en la Asamblea de Madrid, dice que ella no quiere representar a su novio, a su pareja, que es Pablo Iglesias. ¿A usted esto le supone algún tipo de contradicción? ¿No le supone? Quiero decir, alguien que desde el punto de vista personal tiene una relación, bueno, pues verdaderamente interesante. Formulada la pregunta. Sí, bueno, precisamente hoy que estamos en el día contra la violencia de género, creo que hay muchos comportamientos machistas también a la hora de preguntar. Es decir, yo estoy viendo muchas veces que se pregunta a Tania cuál es su posición por ser la novia de Pablo, y muy pocas se les pregunta a Pablo cuál es su posición por ser la novia de Tania, que tiene una trayectoria mucho más consolidada. Lo cierto es que Tania comparte las mismas opiniones que yo, somos amigos, somos compañeros y compartimos proyecto político y entendemos que la unidad de la izquierda es el instrumento más útil. La unidad de la izquierda no significa homogeneizar pensamientos, ni significa defender a Podemos, con quien yo no comparto muchas de las estrategias, incluso de los discursos, pero sí que significa ser hábiles e inteligentes y decir, si compartimos
todos estos elementos programáticos de recuperación de las empresas estratégicas, como por ejemplo las energéticas, y de una serie de elementos municipales como municipalizar el agua y poner los recursos a disposición del pueblo, vamos a intentar garantizar que podemos trabajar conjuntamente. Creo que son los elementos fundamentales, al margen de que tengamos organizaciones autónomas. En este punto Tania está de acuerdo. Y sobre la otra cuestión que planteaba, sobre lo de la unidad de España, no se trata de mi opinión personal o no, es que hay una situación sobrevenida, es que hay un conflicto de identidades nacionales que es histórico en este país y que la realidad social y política de este país ha desbordado el ámbito de la Constitución de 1978, y que cuando tenemos a mucha gente queriendo votar y hay unas instituciones que dicen no vais a poder votar y vamos a boicotear toda oportunidad de que os pronunciéis de forma no vinculante, tenemos un problema y por lo tanto no cabe el decir voy a ponerme una venda en los ojos porque esta gente está equivocada. No, se trata de hacer política, y política significa poner herramientas para que primero la gente opina y después solucionemos el problema. Yo creo en un modelo de una España federal, pero que respete el derecho a autodeterminación, y votaría en contra de todo derecho a autodeterminación, porque creo que tenemos que estar juntos y juntas en un mismo marco formal. Le pregunta Antonio Avendaño. Le tomo un momento la palabra de lo que decía de la internacionalización. Mucha gente tenemos la sensación de que la crisis, una de las cosas que ha puesto de manifiesto es la impotencia absoluta de los gobiernos nacionales para dar respuestas. Usted, que es economista, las propuestas que hace Izquierda Unida, ¿acaso la única manera de que sean viables no es, digamos, asociándose, buscando la complicidad y la colaboración de otros países del sur que tienen problemas similares y que en soledad es igual que gobierne usted o gobierne otro partido? Hay elementos parciales que son ciertos en esa interpretación. Nosotros estuvimos reunidos hace 2 semanas, quiero recordar, con Alexis Tsipras, que es el dirigente de Syriza en Grecia, que probablemente gane las próximas elecciones según las encuestas, y que efectivamente nos plantea la necesidad de unir a los diferentes países de la periferia de Europa, porque compartimos también necesidades e inquietudes frente a una Europa del Norte que es prácticamente una oligarquía alemana, y me refiero a oligarquía, no a los alemanes, sino a los grandes bancos alemanes y grandes empresas que basan su crecimiento en el empobrecimiento del resto de vecinos. Y claro, no cabe una Unión Europea que se basa en esos principios. Por eso hace falta un contrapeso, y ese contrapeso tiene que venir de la Europa del Sur. De momento Rajoy y mientras gobernó Zapatero no quisieron hacer eso, sino que suscribieron los apuntes de esa Europa del Norte. Desde luego sí que necesitamos una integración regional, digamos, justa y equitativa. Pero se pueden hacer políticas también, y esa es la parte que yo sí puedo impugnar, se pueden hacer políticas en el ámbito nacional sin lugar a dudas. Pongo un ejemplo: nosotros tenemos una propuesta de trabajo garantizado. Con un 0,92% del Producto Interior Bruto, de desenvolver ese dinero, se puede sacar de la pobreza a 1 millón, del desempleo, perdón, a 1 millón de personas. Esa cantidad de dinero es menor de lo que se gasta cada año en rescatar el sistema financiero. Por lo tanto, no es una cuestión de imposibilidad técnica, sino de falta de voluntad política. Señor Garzón, para monosílabos, que nos vamos, que no tenemos ya tiempo para más. ¿Ha hecho algo bueno el gobierno andaluz actual? Sí, por supuesto, ha Bien. hecho muchas cosas. Si no hubiese habido acuerdo entre los socios que lo componen, ¿habría sido posible? Pues es otra vez una pregunta de política ficción, pero mi opinión es que muchas de las cosas que han sido buenas en el pacto andaluz no se hubieran podido hacer si Izquierda Unida no estaba presente, porque no se habían hecho cuando Izquierda Unida no estaba. ¿Pero estaba presente porque había habido un pacto o sí? Claro, estaba Izquierda Unida ahí como la garantía de que se hacían determinadas políticas sociales que no se habían hecho previamente. Ay, es que creemos en que la gran asignatura que viene es el consenso entre todos, el consenso entre todos. En fin, supongo que es muy difícil. Gracias, señor Garzón, Muchas gracias por estar esta mañana en Canal Sur Televisión. El consenso es bueno, pero hay que tener principios ideológicos firmes y no flexibles. Pero la cuestión es si el consenso es prescindible, ¿no? El consenso, la política siempre es conflicto, y hay que resolver la política siempre desde los argumentos positivos y negativos, y un consenso va a ser mejor que la discrepancia, pero hay momentos en los que los intereses chocan. Cuando los intereses de los bancos chocan con los intereses de los desahuciados, hay que tomar partido y no puedes uno tomar consenso. Victoria Romero, o nos